Bienvenidos a este nuevo encuentro aquí en Redes Unli, en donde vamos a hablar con una invitada especial desde España, desde Cataluña, y bueno, quiero que la conozcan ustedes. ¿Cómo estás, Pilar? Muy contenta, muy agradecida por la oportunidad que brinda y contenta de colaborar con Unli. Buenísimo, buenísimo. ¿Qué hora es ahora allí en este momento? 10 menos 10 de la noche. Tarde. ¿Y se acuestan temprano generalmente o son como nosotros que somos como hasta las 12, 1 por ahí? No nos dormimos. Exactamente. Sí. Hay otros países que no, que tienen ese horario de que tipo 8, 9 ya están relajados. Yo me tengo que obligar y ponerme una alarma y decirme, bueno, cortá, así como los chicos, cortá porque si no, seguimos jugando a ser adultos. Bueno, Pilar, mira, te conozco por las redes sociales hace un tiempo, pero bueno, me gustaría que también te conozcan las personas que siguen este canal de YouTube y que están en Unli. Así, bueno, presentarnos un poquito tu identidad técnica. Wow. Pues es complicado esta pregunta. Uh-huh. Pues ahí, pues una persona común que en su vida ha tenido preguntas y se va encontrando respuestas y utilizando esta vida como un laboratorio. Bien. Donde en ese laboratorio hay una captación de información que uno en un momento dado lo interpreta de una manera y después va viendo que es otra y eso, bueno, pues te va llevando. Entonces, bueno, a mí me ha llevado por interesarme por la vida, por sus conflictos, por las pérdidas, por la muerte, por la salud, por la enfermedad y bueno, y eso me llevó a estudiar psicología, pero bueno, como una de las muchas cosas, porque la gran pregunta era ¿para qué vivimos? ¿Para qué nos comportamos como nos comportamos? ¿Por qué en una misma situación uno contesta de una manera y otra de otra y otra de otra? Y eso es como mi entusiasmo cada día de poder escuchar a personas que a través de los conflictos diarios pues se puede ahí leer en el contexto todas estas diferentes perspectivas, diferentes niveles de conciencia, diferentes realidades coexistiendo. Buenísimo. Yo nací en Tarragona. Ajá. Y hace 18 años que estoy en Barcelona. Bien. ¿Y qué tal ese código 93? Bueno, precisamente para mí en el 977, porque Tarragona es 977, ese 77 para mí era como wow, ¿no? Ese abstracto que cuando vine a 93 para mí era el poderlo neurologizar, el poder, digamos, bajarlo, entenderlo, transmitirlo y para mí fue como que, para mí era claro que el 977 para mí tiene esa conexión abstracta, pero que después es el 93 en el cual yo puedo ver y entender y neurologizar. Bien, buenísimo. ¿Y con qué interferencias te encontrás ahí en el contexto a ese 9.3? ¿Cuáles son los puntos que ves que tiene que ir profundizando, que tiene que desarrollar esos aspectos? Wow. Pues en pocas palabras. Sí, en pocas palabras. Precisamente ese 3 es como que puede ver, pero en una visión de opuestos, de bueno o malo, de juntos y separados, como con esa, digamos, perspectiva dual. Y, por tanto, bueno, hacia esa madurez de un vernos en esa singularidad, pero también en ese aporte más global,
Es como que ese 9-3, de cierta manera, se siente como muy protagonista. ¿Pero protagonista de qué? Esa es la pregunta. Bien. Protagonista, ¿qué es lo que muestra? ¿No? Es como que muestra, ese 9-3 es una ciudad, es un lugar que se ve de todo, ¿no? Y la cuestión es cuál es el propósito de todo lo que muestra y todo lo que al mostrarse cada uno de nosotros está procesando y está entendiendo y está generándose preguntas para nuevas respuestas para este contexto. Sí, es como que el plano 3, bueno, ahora se vio mucho en el código 30, tiene un propósito muy grande, todos los códigos que tienen el 3, ¿no? Sea Cuba 5.3, Barcelona 9.3, Ecuador 5.9.3, bueno, observo ese gran propósito de esos códigos que tienen el plano 3, porque es como el 3 muestra y esconde simultáneamente. Muestra a través de la descristalización de la percepción y esconde a través de las creencias, a través de los supuestos, a través del juicio, esconde mucho. Entonces a veces nos da esa sensación de que estamos viendo mucho, pero en realidad estamos juzgando mucho. Y simultáneamente eso es un velo para la percepción de esos códigos 3. Entonces, bueno, me parece muy interesante que estés acá con nosotros para también ayudarnos a ver esos píxeles que tienen esos códigos, que tiene ese código y darnos ese propósito a ese plano mental también. Para ver la secuencia, ¿no? de lo que está ocurriendo. Como tú dices, es lo que muestra y lo que no muestra. Lo que queda, digamos, pegoteado y por tanto que al pegotearlo ya me tapa lo que realmente está ahí por una creencia, por un prejuicio, por ese símbolo que dice esto es así. Bueno, exacto, exacto. Por estar muy cerquita del plano 4, toma mucho de ahí, toma mucho de esa Wi-Fi que le brinda ese plano 4, pero lo que tiene que hacer es tomar de esa Wi-Fi de 7, que es la que le va a mostrar ese 9, ¿no? La Wi-Fi de 7 no es lo mismo que la Wi-Fi de 4. La Wi-Fi de 4 te muestra un molde, te muestra un mapa, ¿sí? Aparte, está estudiando hace unos días la historia de los mapas y veía eso, ¿no? Cómo les encanta a toda Europa, a España, les encantaban en una época los mapas, ¿no? Como que les fascinaban, inclusive antes del descubrimiento de América. Y eso es como te obnubila ese mapa y uno se aferra a ese mapa, pero ese mapa es un plano 4. El mapa está apuntando, pero si uno se queda en el dedo... Exacto, exactamente. Igual dentro de todo lo que es Europa, España tiene ese potencial también de poder llegar a la frontera de ese plano 3, ¿no? Porque también cuando uno tiene por ejemplo, el 5.4, Argentina, nosotros al ver la lógica del diseño, también llegamos más rápido a la frontera del diseño. ¿Sí? Entonces, España también lo que hace es llegar más rápido a la frontera del plano 3 y cuando llega a la frontera del plano 3 lo que hace es abrir un nuevo espacio-tiempo y descubrir América. Así que bueno. Hay algo más. Exacto, hay algo más y hay mucho más y no era como pensábamos y no era como creíamos, como nos lo mostró nuestro plano mental, ¿no? No terminaba acá el mapa. Eso es un poco lo que me parece que es muy interesante de España. Dentro de la Comunidad Europea me parece que tienen un rol fundamental dentro de la convergencia global y dentro también de descubrir el potencial de cada área de la Tierra más allá de la bandera.
Bueno, Pilar, contanos un poquito cuál va a ser tu desarrollo de este año en UNLI, de este próximo trimestre que comienza en marzo. Contanos un poquitito tu aporte. Lo he titulado Comunicación coherentizante del instante, que de alguna manera sería mi propuesta. Mi propuesta es como que ahí, en esas palabras, apunta a comunicación, porque todo es comunicación, ese emisor, ese receptor, ese no lineal, ese lineal, ese no tiempo, ese tiempo, todo está comunicándose sincrónicamente y habiendo esa expansión, como ese latido donde hay al mismo tiempo, en ese abstracto y en ese concreto, en ese no lineal y lineal, toda una información que se va haciendo consciente, como nuevas versiones que están siendo actualizadas. Por eso, comunicación. Entonces ahí es la realidad a través de ese intérprete, de cómo interpreta, de cómo se comunica con ese original para saber que eso que se ha pegoteado, bueno, era una posibilidad o era la versión de este instante, pero que en el instante siguiente hay la posibilidad de otra manera de ordenar los elementos. Y eso sería esa comunicación. Esa comunicación que continuamente está coherentizando esa información. Por tanto, hay muchos niveles de coherencia. Y cada versión o cada banda de conciencia tiene su coherencia. Y ahí es poder ver cómo continuamente damos sentido. Y cómo ese sentido pues tiene que vaciarse para que otro nuevo sentido pueda expandir y dar más con esa realidad que está ahí, pero que siempre está recortada por nuestra percepción. Y con ese instante, es decir, esa comunicación coherentizante del instante, porque en cada momento este instante contiene todos los elementos, solamente que lo voy viendo de a poco. Sería más para la percepción abstracta, sería como más para organizar lo abstracto para que cuando la persona abra el tiempo en una realidad, la pueda abrir con una cierta coherencia. ¿Sí? ¿Algo así? Es como que la coherencia ya está, pero bien. Nuestro diseño normalmente no la ve, no ve la coherencia, no ve la lógica que está operando en ese conflicto, en esa enfermedad. Entonces es como decir, esa enfermedad que si yo me cristalizo como que es algo que no debería ser, en realidad es una oportunidad para que yo me dé cuenta de que toda mi vida estoy con un conflicto y que cada conflicto está siendo una oportunidad para actualizar y para darme cuenta de que hay una pregunta que se está respondiendo. Alguien que le va a resonar el ver, el resignificar toda su vida. Bien. Resignificar todos los sucesos que le han ocurrido, porque en todo suceso estaba preparándose y haciendo ese desarrollo de ese potencial para responder a las preguntas como existenciales, pero que al mismo tiempo que son abstractas, son muy concretas para el día a día. Resignificación de pasado para estar disponible a ese potencial del futuro. Es muy interesante porque generalmente nosotros no nos damos cuenta de cuánto pasado llevamos a cada situación, a cada relación, a cada vínculo. Llevamos mucho pasado y es muy difícil a veces poder conectarte con otra persona desde una cierta pureza, porque siempre están interfiriendo esas percepciones, ese paquete de datos de lo que es el pasado, ¿sí? Entonces, me encanta y me parece maravilloso poder, primero porque la persona que vaya a hacer el taller tiene que tomar una decisión primero, ¿no? Tiene que decir, bueno, a ver, tengo todo este pasado, lo llevo a todos lados, o el pasado me persigue, ¿no? Porque por ahí al principio uno no se da cuenta que es uno el que lo está llevando al pasado a todos lados. Entonces, bueno, el pasado me persigue. No.
¿no será que soy yo la que estoy llevando el pasado a todos mis vínculos, mis relaciones? Bueno, entonces ahí ya hay una decisión, tiene que haber una decisión que es la de poder resignificar ese pasado y estar obviamente consciente a la hora de establecer un vínculo, ¿sí? Un vínculo nuevo, una nueva etapa, una nueva relación. A mí me pasa, por ejemplo, bueno, atiendo las consultas, situaciones en donde, bueno, de repente con el trabajo que venimos haciendo, la persona ya llegó a una comprensión, a un entendimiento e inclusive se le organizó la realidad de manera tal que yo a veces me asombro de todo lo que pasa en esas derivaciones, porque, wow, es mucho lo que pasa y lo que le va pasando a la persona. Pero ¿qué pasa cuando llega ese momento en una resolución de conflicto, por ejemplo, en un trabajo en donde estuve trabajando 15 años, estaba cansada de ese trabajo, pero no me había dado cuenta y deciden reestructurar personal y me dicen que me echan, ¿sí? Entonces, en ese momento, nosotros estamos en un punto de una bisagra lógica, en donde podemos abrir nuevamente el tiempo, repitiendo todo ese pasado, o también podemos detenernos, ser conscientes y, como tú dices, resignificar ese pasado. ¿Sí? Pues, digamos, por tanto presencial en el centro como online. Online, bien. ¿No estás notando allí en España como también una resignificación del modo de hacer terapia? Como que hay un cambio también en la gente, en los Ujú. receptores. Sí, hay como siempre hay, digamos, como en la base el querer solucionar las cosas, el querer que los síntomas se vayan, pero también hay una más comprensión de que todo es una oportunidad, de que todo es una posibilidad, de que, ¿no? Y entonces tomárselo desde esa manera como ya una manera de vida, donde la terapia ya no es voy a terapia, Ujú. sino que la terapia forma parte de una nueva manera de vivir, donde queda integrada. Bien, claro, es como el que va al gimnasio, ¿no? Ya no es ¿No? ir al gimnasio para verme flaca, sino es un estilo de vida, simplemente estar en training, estar como ejercitado. Estoy observando eso, no solamente en el consultorio, sino charlando con otros colegas del espacio-tiempo que se dedican al consultorio. Estoy observando eso, que primero que está cambiando el enfoque de los consultantes y segundo, que también al haber también tantos talleres, cursos, también estos talleres también son como un aporte, un complemento y en muchos casos un sustituto de lo que es esa terapia de años, en donde por ahí un espacio corto, en un tiempo corto, la persona le caen 2 o 3 fichas y no necesariamente tiene que ir semanalmente o quincenalmente a la consulta a tratar temas personales. Porque también ese ejercicio de tratar temas personales y ponerle tanta identidad al conflicto, también a veces genera como cierta peligro oportunidad. No sé si comprendes. Sí, bueno, por eso estos espacios de talleres o es el inicio para que alguien desde ese lugar luego pueda tener un espacio como más para poner el zoom Sí, o una persona que ha tenido cierto zoom y después es como para poderlo ver más impersonalmente. Entonces, de alguna exacto, manera es como que yo me encuentro esas dos, ¿no? Personas que exacto. empiezan de individual y después es como que quieren compartirlo y quieren como tener esa visión más del día a día y ya no lo que me pasa, sino lo que nos pasa como humanidad, o esa persona que se introduce así como diciendo, bueno, voy a escuchar y voy a como poder absorber estas nuevas coordenadas para que en el momento oportuno pueda, digamos, estar en un espacio más individual y profundizar en ciertos aspectos.
o no, o personas, digamos, que con estos espacios ya pueden sentir como que lo aplican, porque precisamente esta propuesta es para que sea práctica, ¿no? En el cual en estos 3 meses que nos vamos a encontrar una vez, podamos como tener un hilo de ese conflicto del comienzo, cómo fue desarrollándose en los diferentes encuentros. Exactamente. Bueno, me hiciste acordar que hay dos series en Netflix, bueno, no sé si estarán, en donde tiene que ver con la parte abstracta de las personas, bueno, se le ha llamado muchas veces psicología o, ¿no? o esta psiquis, pero bueno, es mucho más allá de que la psiquis, es mucho más allá que la espiritualidad, es mucho más allá que todo lo que venimos abordando. Pero bueno, en estas series de Netflix tienen como esta coproducción argentino-española, en donde muestran justamente el gran equipo que hacen los argentinos y los españoles para ver los conflictos particulares como globales, ¿sí? Una es Tok Tok, no sé si la viste. Una es Tok Tok, que es un grupo de personas con trastornos obsesivos compulsivos, y bueno, es así, española y argentina. Y después está, ay, la otra, ¿cómo se llamaba? Bueno, cuando haga la edición me va a salir el nombre, seguramente, pero bueno, se trata de un español que viene a la Argentina y bueno, viene sin un peso, ¿sí? O sin un euro. Y bueno, y se busca la vida y bueno, y empieza de una manera, de la otra, y bueno, y como tiene pinta así de médico, bueno, él se hace pasar por psicólogo y que hace terapias grupales. Esto era más o menos en la época del 90, en donde por ahí no era tan común la terapia grupal, pero en definitiva, él no era terapeuta, pero los ponía a todos a hacer terapia, todo el barrio, porque se daban estos grupos en un club. Y mostraban esta situación, ¿no? Que más allá de lo cómico que era de la situación, si podíamos ver más allá, veíamos cómo esta cosa grupal es tan importante para despersonalizar los conflictos. Y esta vinculación 5-4-34 también eran maravillosas. ¿Por qué? Porque son consciente e inconsciente de la mano. Amigos, ¿sí? El consciente y el inconsciente juntos. Entonces, realmente la puesta en escena es un poco el ideal que tenemos todos de poder coherentizar o sincronizar consciente con inconsciente. Te voy a hacer una pregunta que me hicieron. Ya que estamos acá, puede ser una buena oportunidad de tiempo no lineal para que se responda a esta pregunta a Laura de México, que dice así: buenos días. He escuchado en algunos videos que si quiero ser especialista en algún tema, por ejemplo, otro idioma, puedo pedir al doble que estudie por mí, mientras yo lo hago en este espacio-tiempo, y seguramente mi especialización llegará en muy poco tiempo. Si es esto correcto, solo lo logro derivando el tema en cuestión. Gracias y que tengas un maravilloso día desde Ciudad de México. A ver si le podemos responder a Laura. Querer aprender el idioma, si viene del diseño o viene, digamos, como de una posibilidad que tiene un propósito, eso va a ser muy distinto. En el sentido de que si es legítimo esa conexión con esa no linealidad para que se pueda manifestar, porque tiene que tener unos circuitos legítimos. Ahí es como si la identidad quiere hacerlo para algo particular, entonces, digamos, va a haber como una interferencia en ese pedir, como que lo va a hacer en plan de quiero estar en el punto cero para algo que no está con el propósito conectado. Exacto. Bien, bueno, pensé algo similar. Ajá. De finalidad. Es decir, es como que si no hay una funcionalidad, no hay una finalidad, el preguntarle al doble, hay unas preguntas que vienen del diseño y hay unas preguntas que vienen
de esa coherencia más amplia, con más envergadura. Entonces eso va a determinar, ¿no? Cuando decimos eso no funciona, no es que no funcione, sino que la lógica que sostiene la secuencia no tiene secuencia, no tiene secuencia lógica. Exacto, exacto. Bueno, vamos también, me gustaría explicar esta diferencia que hay entre el doble y las frecuencias, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del doble, lo que estamos hablando es de la parte ondulatoria desde una perspectiva generalizada, ¿sí? Cuando hablamos de las frecuencias, es ahí en donde podemos poner un zoom a ese gran doble, que sería toda la parte ondulatoria que cada uno de nosotros tenemos y de la que habla Garnier Mallet. Entonces, cuando nosotros vemos las frecuencias, ahí es donde podemos tener mayor especificación de ese doble. Y una de las frecuencias de la que estaba hablando Pilar es la frecuencia 9 y la frecuencia 6. Es decir, en la frecuencia 6 tenemos el potencial, ¿no? El potencial que puede ser aprender un idioma, pero dentro de esa frecuencia 6 no hay un 9 incluido, es decir, no tiene un propósito esa descarga, muy probablemente se haga con esfuerzo. El no esfuerzo tiene que ver con la unidad 6-9, porque ella toca el tema del esfuerzo. ¿Sí? Y ese 6 que realmente, es decir, si hay un 9, ¿no? Va a bajar al 1 porque van a ser un potencial legítimo para ese receptor. Exacto. ¿Qué quiere decir legítimo? Que tiene un 9 aparejado. Por eso recordé esa pregunta cuando hablaste en tu última frase del esfuerzo, de cómo lograr estas actualizaciones que vamos haciendo en los talleres, en las sesiones particulares, cómo poder transitar estas actualizaciones sin esfuerzo, porque generalmente estamos tan acostumbrados y es un valor tan grande el esfuerzo y bueno, y sobre todo en la cultura de México, es muy, muy, muy importante que va a valer si me cuesta. Y acá es al revés, es justamente cuando se hace sin esfuerzo, es cuando pare ese propósito, el receptor, la persona. Sí. Circuitos, ¿no? Cómo esos circuitos están alineados con el potencial. O si el 4 ha puesto un potencial de esa identidad para su propio provecho desde su diseño limitado. Exacto, exactamente. Exactamente, por eso es muy interesante que aparte viene de México esta pregunta, porque, bueno, yo estuve el año pasado, sí, 5-2, estuve el año pasado en México y nosotros trabajamos mucho, mucho, mucho el tema de la corriente continua y la corriente alterna. Porque claro, México tiene mucho potencial y tiene mucha fuerza y tiene muchos circuitos. Entonces, por confiar en esos circuitos que yo ya tengo, que yo ya traigo, y por ahorrarme de alguna manera hacer un nuevo circuito, permanentemente estoy utilizando ese cableado anterior, ese cableado del pasado, ¿sí? Porque genera una cierta comodidad, ¿no? Ir con la masa, ir con el envión, ir con lo que ya viene. Entonces, ese es ese 5-2 de México. Lo que nosotros trabajamos es ponerle un 0 a ese 5-2 para que pueda conectar con esta corriente alterna, ¿sí? Nunca me cansé tanto como en ese lugar. Me cansé, ¿por qué? Porque era permanentemente hacer cosas, hacer cosas. Y bueno, como empezamos la charla, que te decía, bueno, me tengo que poner un reloj para decir, bueno, corto hasta ahora. Bueno, allá a la 10ª potencia, porque era permanentemente estar utilizando los circuitos que ya estaban establecidos y que te dan como una cierta fuerza, una cierta seguridad inclusive. Pero cuando yo quiero
hacer una actualización, esa actualización no viene del pasado, viene del futuro. Y si viene del futuro, tengo que poder colocarme en ese punto cero, en ese cero genuino, ¿sí? ¿Podrías hablarnos un poquito, Pilar, de este futuro de diseño y este futuro de potenciales? ¿Sí? Porque te lo pregunto a vos porque como vos estás en el código 9.3, la mente generalmente quiere hacer esa proyección al futuro, ¿sí? Exacto, ¿no? Es como el 3 sería la carta a los Reyes Magos. Quiero esto, esto, esto. Sería, digamos, yo mirando hacia el futuro, creyendo que teniendo eso sería feliz. Exacto. Pero este 9 es al inverso. Es que todo lo que lo que estoy pensando es para asumirlo. Y en ese deseo no es un deseo, es decir, sería como en una banda de conciencia sería desear y en la otra sería ese permitir, porque hay esa disponibilidad a asumir, a asimilar, a desafiarse para que eso sea. Me encantó y bueno, nos vemos prontito. Muy bien. Pues ahí dejamos todos los datos. Dale, no, muchísimas gracias a vos y bueno, un besote grande para todo Barcelona, que los amo a todos allá.